Bueno, muy buenas noches para todos. Hoy damos, cumpliendo con el itinerario, damos inicio a una nueva charla del módulo de recto que está liderando el Hospital Militar Central de forma multidisciplinaria con los servicios de coloproctología, oncología clínica, radioterapia oncológica y el servicio de radiología de imágenes diagnósticas. El día de hoy traemos un invitado nacional, el doctor Jorge Lombana, quien muy amablemente aceptó nuestra invitación. Charla que se titula Lecciones aprendidas después del ensayo OPRA, un ensayo que es muy importante para lo que conceptualmente hoy manejamos o hace parte del manejo del cáncer de recto. Lecciones aprendidas después del ensayo OPRA que sigue. El doctor Luis Jorge Lombana es cirujano general, subespecialista en coloproctología y es quien lidera el grupo de coloproctología del Hospital Universitario San Ignacio. Doctor, gracias por acompañarnos el día de hoy. Bienvenido. Perfecto. La conexión es suya. Voy a compartir, me dice si ya compartió. Ahí está compartiendo. Sí, ya está compartiendo, doctor. Y ahí tengo ya la primera. Se ve perfecto, doctor. Voy a correr una y me dice si ya. ¿Listo? No. La estaba oprimido a dejar de compartir. A ver, un segundito. Segundo. Voy a meter acá. Completa. Compartir. Completar. Ahí ya estamos mejor. Se ve perfecto, doctor. Bueno, Camilo, muchísimas gracias por invitarme a este módulo para, no sé si alcancemos a conversar o algo, pero a compartir lo que es nuestra experiencia con el estudio OPRA, lo que eso puede llegar a significar nosotros como grupo de coloproctología. Lo que hablo aquí obviamente es a nombre del grupo, que al final demostraré quiénes son mis integrantes, pero es bien interesante porque tal vez nosotros hasta hace unos 10 o 12 años no teníamos mucha injerencia en la toma de decisiones de qué se hace con un paciente en cuanto a su neoadyuvancia. Y con el estudio OPRA como que empezamos a organizarnos todos, como que la junta empezó a comer más norte y empezamos a hacer cosas un poco diferentes a lo que el esquema tradicional nos traía por muchísimos años. Cuando me invitaron a dar la charla OPRA pensé dos cosas. El año pasado se hizo una revisión desde epidemiología pura, entonces no voy a repetir la misma charla del año pasado. Y voy viendo el programa de ustedes que ha estado espectacular porque se ha ido tomando en cuenta cada uno de los hitos en la cirugía colorectal con los diferentes estudios. Voy a tratar de no repetir lo que ya se ha dicho tanto, me tocará repetir algunas cosas, pero voy a tratar de hacer un hilo conductor entre lo que ya dijeron ustedes, como veo yo el tema de haber investigado sobre OPRA y hacer lo que se llama TNT del año 2018, probablemente en mi grupo en la Javeriana, y lo que creo yo que viene. Tengan en cuenta que estudio OPRA son unas publicaciones recientes, pero es un concepto que viene muchísimos años atrás y por eso no hay que pedirle que nos dé toda la información que uno quisiera. En los últimos 5 años nos han bombardeado desde que nos iban a decir ya casi va a salir OPRA, el estudio de preservación de órgano, un estudio multicéntrico que usted la conoce, liderado por el doctor Julio García Aguilar, y esta primera presentación, tal vez virtual por la época en que estábamos, aparece en ASCO, donde nos decían, mire, estamos haciendo un estudio, fase 2, comparativo entre dos técnicas de dar neoadyuvancia, que era inducción y consolidación. A mí me gusta más usar el término de inducción inducción o consolidación, o hablar, por ejemplo, curso largo más consolidación, que es lo que sería el brazo 2 de OPRA, o hablar inducción más quimioradioterapia. Más que decir, estoy haciendo un OPRA, porque no necesariamente hemos sido tan uniformes en cómo se hace el OPRA. Pero en general, ellos nos empezaron a hablar en 2020 de esto. Y en los siguientes 5 años empezaron a salir algunos clips. Oiga, empezamos a hacer análisis secundarios. ¿Por qué análisis secundarios? Porque en todo estudio que hay un endpoint, el endpoint primario que ellos miraron, se empezaron a dar cuenta que el resultado no era lo esperable, que ya lo vamos a mirar. Pero los análisis secundarios se nos volvieron muy importantes para todos. ¿Y los análisis secundarios qué son? Pues la preservación de órgano y casi que diría yo es la aceptación americana de que el wash and wait descrito desde el 2007, 10, 14, Brasil, Angelita Brama, es una realidad y había que tenerlo en cuenta. Y tenerlo en cuenta cuando hay unas guías americanas que no lo tienen en cuenta.
Entonces, si se dan cuenta, la publicación oficial arranca, vean siempre en mis diapositivas, les voy a poner las fechas en rojo a la derecha, 2022 probablemente, y ellos mismos los mismos autores, independientemente del primer autor, nos van sacando noticias, lecciones aprendidas. Esto es casi una editorial, lo pueden bajar, dice, es un resumen estructurado de lo que es el ópera, pero en general empezaron a darnos publicaciones 20, 21, 22, 23 y oficialmente 24 de los resultados inicialmente a 3 años, porque así fue concebido el estudio, y los resultados a 5 años. Y esto es OPAR para nosotros. ¿Qué vamos a hacer con los resultados de preservación de órganos? Voy a ponerlos en contexto de por qué llegamos a la madurez académica de que estas personas hicieran eso. Lo primero que impresiona es que el reclutamiento empezó el 12 de abril del 2014. Es decir, nosotros al 2014, 15, 16, nuestro pensamiento es muy alemán, quimioradio, cirugía, quimio, el típico sándwich que toda la vida hicimos y por muchos años hicimos antes de que volviéramos la terapia neoadyuvante total como el estándar. Pero lo que había hasta ese momento, pues eran los informes de Sudamérica, los informes de Brasil, se les cree o no se les cree, y eran con un poquito de recelo porque finalmente sí son series de casos retrospectivos, eran reportes de casos seleccionados, la población no se podía unificar porque por el tipo de diseño de esos estudios o de ese tipo de publicaciones, la intención de tratamiento nadie la había definido. Ellos aquí en este estudio sí ponen una intención de tratamiento. Los diferentes regímenes de neoadyuvancia son bien diferentes, inclusive para dar curso largo más consolidación, las dosis de radioterapia no eran las mismas, 5.040 a los 5.400 actuales, o probablemente la consolidación en estadios T2, que es como hacer wash and wait, no es como el OPRA, que es para T's más altas, pues básicamente era a base de fluorinados. Entonces no había un criterio listo. Inclusive no teníamos muy bien definido qué era hacer respuesta clínica completa, respuesta endoscópica completa. La que era fácil era la respuesta patológica completa. Pero los otros dos inclusive habían variantes y ustedes veían nuestros informes o los informes de los colegas de gastro de otros sitios que eran informes bastante difíciles de interpretar porque reportaban cicatrices. Este es el esquema donde nace esa gente a pensar lo que hoy en día para nosotros es muy fácil, es muy importante, pareciera ser muy claro, pero mire todo el tiempo que ha tomado. Y cuando usted me dice a mí qué lecciones le deja OPRA, yo empiezo a pensar en terapia no adyuvante, con intención en localmente avanzado. Eso es bien importante porque el wash and wait arranca para tumores tempranos T2 en el M0. Empiezo a observar que la preservación de órgano está ratificada, validada y por lo menos hay una literatura que la soporte. En este estudio probablemente es el wash and wait, pero no entra el TEM, la incisión local amplia vía endoscópica, pero se consolida un concepto de wash and wait como parte de la preservación de órgano para los americanos, porque este es un estudio multicéntrico de 18 centros americanos. Pero todo lo que hacemos, inclusive lo que ellos hacen, siempre tiene que tener una repercusión clínica. Son los resultados oncológicos. Y es acá donde nosotros, gracias a este tipo de estudios, el OPRA, el RAPID y lo que ahorita están, ustedes ya revisaron las semanas anteriores y lo que van a revisar en las que vienen, pues siempre hay que hablar de la sobrevida libre de enfermedad, la supervivencia global, qué tanta recaída local o qué tanta recrecimiento tengo. Y había que definir, recrecimiento es igual a recaída, podría ser parecido o no, y este tipo de estudios nos han ayudado a organizar la cabeza en ese sentido. La hipótesis original, les recuerdo que esto fue un estudio fase 2, un estudio fase de seguridad, y es eso, no es un fase 3, todos quisiéramos un fase 3, no se puede hacer, ya al final les diré por qué pienso que no se puede hacer un fase 3 parecido a esto, pero en general fue la introducción del TNT, que es importante porque el TNT ingresa como alternativa de manejo oncológico en las guías del NCCN, que es la favorita para América, probablemente hacia en las guías del 2017 y 2018. Su endpoint, su objetivo primario siempre fue ver qué pasaba con la supervivencia libre de enfermedad y los secundarios o el secundario, pues ver qué pasaba con la preservación de órgano cuando se instalaba esa terapia. Como parte de epidemiología que revisamos el año pasado, pues había un grupo control histórico y es lo que hicimos siempre, quimio-radio, cirugía, quimio. Y así arranca el estudio, y el estudio tiene varias cosas interesantes. Fíjense que ellos incluyeron estadios 2 y 3, pero tal vez hoy en día nosotros ya hablamos de watch and wait para estadios inclusive más tempranos, T1, T2 y T3 y T4, no importa. 2, pero básicamente quisieron saber algo que para nosotros no era frecuente en esa época, la inducción versus la consolidación. Y algo bien importante, el restadiaje. Y en el restadiaje esto la gente lo pasó por alto, pero es que el restadiaje es la endoscopia, la imagen
para poder certificar que esto haya que hacerlo con resonancia. Recuerde que hacia el año 2017 las guías del NSCN, la resonancia era optativa, no era obligatoria. Y algo que es importante, tacto. Si está el tacto, indirectamente estábamos hablando de preservación de órganos para tumores bajos, para tumores palpables, para tumores tocables, no para tumores que no se pudieran palpar, tocar, ni a 8, ni a 10, ni al recto superior, como se ha pasado en posteriores estudios que han salido. Fíjense que desde el comienzo tenían el concepto claro. Esto se parece a Brasil, es para tumores que se toquen. Y básicamente se miraba, no hay respuesta clínica, iba a la cirugía estándar de Hill, excisión total del mesorrecto, había respuesta clínica buena o buenísima, no necesariamente completa. Este estudio metió el casi completa como parte de lo que se iba a vigilancia. De ahí después aprendimos que inclusive en OPRA podemos esperar hasta semana 40. Y eso fue. Le voy a dar los resultados de una vez porque los revisamos epidemiológicamente la vez pasada y es... Mire, usted hace esta estructura de manejo, la vuelve el estándar, o por lo menos la mayoría de sus pacientes, que es lo que ha pasado en el mundo en estos años, la mitad de los pacientes se preserva el órgano, es decir, no pierden el recto, es decir, están libres de decisión total de mesorrecto. Nosotros todos tenemos estadísticas que esto nos pasaba solo en entre el 11 y el 18% en nuestra terapia tradicional de quimioradiocirugía quimio. ¿Por qué está esto? Ni siquiera las respuestas están del todo claras, pero la realidad es que sí, la mitad. Y eso, tengan en cuenta que hoy ya sabemos que en preservación de órgano el T es un predictor de respuesta clínica completa y entre mejor el T, más temprano le va a ir mejor, pero aquí se metieron estadios 2 y 3, no se metieron el estadio 1. Lo importante de este estudio, nos lo dijeron desde el principio, el reporte preliminar, el reporte del 2021, el estudio oficial publicado en el 2022, el análisis secundario del 23, el estudio de los 5 años del 24, es que no hay diferencias cuando usted somete a un paciente a esta estrategia de wash and wait o hacer la excisión total del mesorrecto después de haber dado un TNT. Y si lo comparan con lo histórico, es igual en cuanto a los números en equivalencia oncológica. Por eso es toda una indirecta, una lección aprendida que es una terapia, llamémosla segura, y esto era un fase 2. Y otra cosa importante, ellos sí en su brazo, ese fue su diseño, quisieron hacer algo muy importante, le doy primero la quimio o hago el curso largo primero. Esto es bien importante porque hay otras escuelas que no son estas, donde la inducción es como hacen la mayoría de cosas. Ejemplo, el grupo Grepa, el grupo francés, y así lo han hecho y lo siguen haciendo, dan más inducción que consolidación. Entonces, finalmente, nosotros ninguno estaba tan casado con la inducción, todo lo que hacíamos era o el estándar, o empezamos a empezar en el curso largo más consolidación, y empezamos a mirar que esto no afectaba el resultado final importante que se llamará supervivencia global. Pero, ¿qué pasaba con la respuesta local? En teoría, siempre hemos hablado de neoadyuvancia porque queremos la mejor respuesta local, pero siempre hemos querido que la neoadyuvancia tenga impacto en la supervivencia global. De hecho, fíjense que el endpoint de este estudio es ese. Lo que pasa es que esto no se ha podido probar, no ha logrado. En esa época no se hablaba tanto de los factores de riesgo que hoy hablamos, pero hoy, inclusive hablándolos, es lo que nos hace pensar nuevamente en nuestros esquemas de otros estudios diferentes de inducción. Pero fíjese que esto es tremendamente importante. Tener claro para qué quiero la preservación de órgano. Probablemente, no voy a meterme mucho con el PROVIS 23, porque va a haber una charla específica de eso, sea el único estudio donde la neoadyuvancia da unos numeritos un poquito con algo de significancia en supervivencia global. Pero en esencia, aunque ellos querían que eso fuera lo que se demostrara, eso no se ha demostrado. Es decir, la neoadyuvancia sigue teniendo su impacto en recurrencia local o en control de la enfermedad local regional. Pero ¿cómo estábamos para el 2014? Y esta es la parte que quiero que revisemos, que siempre la meto para que esto sea práctico y no sea tan estéril hablar de OPRA. Todos vinimos por el estudio Sauer. Hay varios estudios clásicos que nunca podemos olvidar, el Mosaic en colon, que metió el oxaliplatino, el Sauer, que fue el que nos hizo hacer quimioradio, cirugía, quimio, casi durante 20 años. Y probablemente hay gente que todavía el estudio alemán, que básicamente demostró que la supervivencia no se afecta con este esquema, pero la recaída local sí. Y de ahí salió los famosos números que más o menos Gil decía que él operando sus pacientes como los operaba tenía recaídas locales del 4%. Estos estudios muestran que básicamente se bajaba a la mitad. Si usted operaba y después daba
la quimiorradio o la radio solo inicialmente, como fue en alguna época, las recaídas eran del 12, 13%. Si usted hacía la no adyuvancia con quimiorradio, después llegó la sensibilización de la quimiorradio, estos números bajaban a 4 a 6%, y ahí quedamos matriculados. Ya explicaron perfectamente cómo evolucionamos a Mercury y que Mercury logró establecer con su grupo en una espectacular charla dental de la semana pasada, donde empezó a cambiar qué era lo importante en cáncer de recto, y lo importante era subclasificar el T3. Fíjense que las guías del NCCN hoy todavía no subclasifican el T3, pero ellos la empezaron a empezar. Y empezaron a darnos nuestros modelos, lo que en una charla de hace 15 días hablamos como el reporte estructurado. Y ese reporte estructurado sale de aquí y se vuelve un factor importante. Pero recuerden, todo lo que se hace tiene que tener importancia oncológica. Ellos la demostraron y nos dijeron, mire, lo más importante es que cualquier tumor T3N adelante es lo que tiene impacto en la supervivencia global y en la recaída local. Y desde ahí empezó el concepto a madurarse que localmente avanzado debería ser la subclasificación del T. Sin embargo, había que seguir adelante. Y es que nosotros venimos de un modelo americano donde lo que hacía dar no adyuvancia era el N positivo y el T3, punto. A partir del 2011, el margen radial circunferencial, también medidos en los estudios Mercury, pero en el estudio del consorcio europeo, empieza a salir como el determinante de la supervivencia global. Y nos hablaron de Fiona Taylor la vez pasada, donde se pudo definir que estar a menos de 1 milímetro es lo que llamábamos margen radial circunferencial positivo y tenía impacto en la supervivencia global. Pero hay un estudio que es tan importante como el de Fiona Taylor y es Patel 2019, porque esto nos volvió a los cirujanos menos remitidores a neoadyuvancia. Y es ¿qué cosa? La supervivencia global la afecta sí o sí, en mayor importancia hasta ese momento, el margen radial positivo dado por tumor. Cuando era por ganglio no es tan grave, casi que las curvas del Kaplan-Meier no se alejan, y efectivamente cuando es por ENVI es un poquito más alterado, pero efectivamente ni ganglio ni ENVI en margen radial positivo no era tan importante. Ellos todavía el ENVI, el concepto no lo meten, pero aprendimos del estudio de Patel que efectivamente el marcador de neoadyuvancia o de pronóstico en tumores rectales bajos se va a llamar el margen radial circunferencial, ya lo sabíamos, dado por tumor. Por eso nos oyen a veces con el radiólogo, ¿a cuánto está el ganglio de la fascia mesorrectal? A tantos milímetros, sacamos el bloque. Entonces, no necesariamente un N positivo sería lo que sería la neoadyuvancia, pero esas son las guías del NCCN y así lo han sido por muchos años. Si ustedes ven, el grupo del francés mete el Roulier me encantó que la radióloga metiera el Roulier porque el Roulier es muy quirúrgico, es hablar de que el tercio inferior tiene sus propias subclasificación. No traje el Roulier modificado, pero los tumores pueden ser supranales, yuxtanales, intranales o extranales, y esto nosotros, en la estadificación previa, nos piensa mangar el camino de una probable indicación para los estudios OPRA. Les voy a mostrar eso. NCCN cambia en el 2020. NCCN incluye el margen radial por primera vez, es decir, 1 o 2 años después de Patel y 5 o 6 años después de Mercury, como factor de toma de decisiones. Sin embargo, es importante porque aquí ya existe el TNT como una alternativa oficial de neoadyuvancia abandonando el esquema clásico. Si uno mira, todo lo que se haga por fuera lo tiene que validar otra persona. En el 2018 es el estudio alemán, que es básicamente un Mercury, o el estudio Quicksilver norteamericano-canadiense, que es básicamente un Mercury, muestra exactamente los hallazgos, y ese es probablemente el peso que hizo que las guías del NCCN nos empiecen a cambiar. Y al cambiarnos con el Quicksilver, dijimos, oiga, es muy importante hacer su clasificación del T3 más el margen radial con todos sus componentes. Venían más cosas en cáncer de recto, pero esto es lo que nos hizo voltear los horizontes a buscar a ESMO. Y a tener esto. Este es el estudio básico que todo radiólogo, la doctora Patricia me confirmará, siempre se estudia para tratar de hacer los primeros estudios estructurados en cáncer de recto, siguiendo este modelo que no es el Mercury, es el canadiense, pero por lo menos empezamos a hablar el mismo lenguaje. Mire que el TNT nos empezó a organizar las ideas. Y las organizar las ideas era ¿cuál? Aceptemos que el wash and wait era una razón de ser, que se podía hacer, que era feasible, aunque recordemos que este probablemente es la primera TNT. Es un curso largo, y un curso largo más una consolidación, dado solo con 5-fluoracilo capecitabine, pues porque ellos lo aplicaban inicialmente, el famoso protocolo wash and wait en pacientes con cáncer rectal temprano. Pero aquí se nos estandarizó algo, y esta estandarizada la tomó OPRA. ¿Y es cuál? Es lo que ellos llaman la dosis escalada.
La dosis de radioterapia para el curso largo es 5.400, de los cuales hay 4.500 para la pelvis y hay 900 al bus directo al tumor. Durante muchos años y muchas veces se ha dado menos, pues gracias a este arranque de ellos en el 14, ellos arrancan antes, pero lo publican en el 7, 10, 14, después Oprah toma como dosis de radioterapia 5.400. Entonces mire que todos tomamos cosas de todo lo que viene hacia atrás. Pasamos de operar pacientes como el Dr. Hill y cuando salían factores de mal pronóstico de la época, antes del 2004, irradiábamos postoperatorio. Después dijimos, vea, el TME bien hecho es el gold estándar, pero si usted da radioterapia mejora, pero tiene sus efectos, pero si da la radioterapia antes le va mejor en recaída local, no más. Después aparece el curso corto, que el esquema holandés es viejo, pero hablemos del curso corto puede equivaler biológicamente a un curso largo. Lo que cambió en el tiempo es que el curso corto holandés se operaba a las 2 semanas, ahora va acompañado de un programa de quimioterapia de consolidación, y es lo que ustedes oirán como el estudio RAPID o RAPID modificado, y abandonamos probablemente muchos de nosotros quimioradiocirugía, quimio cuando había una indicación. Pero ¿dónde es el impacto? Sigue siendo donde siempre ha sido el impacto, recaída local. Pero ya hemos aprendido que aprender a estadificar bien los pacientes para tomar las decisiones de no adyuvancia ya no solo se estadifica para decir alturas, para decir TNM, CRM, FMR, ENVI positivo, negativo, restricción peritoneal positivo, negativo, sino que también para identificar factores de riesgo. Pero eso es importante porque el TND se consolida con este brazo que básicamente es Oprah. Ya lo venían hablando desde antes, pero Oprah lo toma y se decide estudiar. De ahí venimos. Aprendimos a dar respuestas completas, pero ¿qué era respuesta clínica completa? Esto es paciente nuestro. Hace mucho rato, por ahí unos 5 o 6 años, logramos obtener lo que se empezó a llamar la Near Complete Response, o la respuesta casi completa, de la cual creo que hay una charla en 8 días, y empezamos a ver pacientes desde el 2018 con respuestas clínicas completas. Haciendo curso largo más consolidación, porque en el ambiente ese era el esquema que sabíamos que estábamos en protocolo. Y aprendimos en este camino que la retroflexión es súper importante en seguimiento de wash and wait para ver las cicatrices, y nos enseñaron que de pronto esto ni siquiera había que biopsiarlo por el mal valor predictivo negativo, pero que el anacaramiento plano, sin arrugas, sin nódulos, es lo que se llamaría la respuesta endoscópica completa. Pero créanme que eso no era un estándar, eso se ha venido estandarizando, y cuando ya el doctor García Aguilar habla de wash and wait, con la palabra de wash and wait, se dispara la literatura y simplemente se vuelve una parte de la preservación de órganos. Y las guías tienen problemas, las guías nos vuelven locos, tratan de ayudar, pero a mí me parece que nos enloquecen a veces por varias razones. Uno, ya les dije que el NSSN ni siquiera tenía en cuenta el CRM, y inclusive la resonancia era preferida, pero no era obligatoria. Bueno, ellos cambian. En el 2020 dicen, esto es por resonancia, señores, y el T3 tiene implicaciones. ¿Qué pasa recientemente? Que ya empiezan a hablar de márgenes claros y márgenes comprometidos para la toma de decisiones, y probablemente al final les mostraré cómo hoy ya se metió la inestabilidad microsatelital dentro de las guías. Pero todos volteamos a ver ESMO. ¿Y por qué volteamos a ver ESMO? Porque era el que subclasificaba el T y el que empezaba a hablar de enfermedad temprana y tardía. En esa época, estoy hablando 2017, 2018, probablemente un tumor local, un tumor avanzado, incluía del 3C, ya lo había dicho Mercury, pero incluía probablemente T3, AB, dentro de esas cosas. Y todavía veníamos con la costumbre de tumores a 0,5, 5,10, 10 a 15. Recuerde que el tercio medio puede estar hacia arriba, puede estar hacia abajo, y ese concepto había que madurarlo. Y las guías del ESMO tienen un problema. Miren que las guías del ESMO, el TNT como tal, de curso largo más consolidación, no estaba tan considerado. Sin embargo, el curso corto más consolidación sí, que es lo que después se llamará el esquema rápido, que ahorita no gusta por algunas razones que las podríamos conversar después. Entonces, eso es donde nace Oprah. Oprah dice, yo cojo de NSSN, ¿y qué cojo? Pues voy a coger el localmente avanzado. Mi subestadificación americana en ese momento se llama escoger estadios 2 y 3, pero sí o sí son recto inferior. No recto medio a 8 o 10, es recto inferior porque todos los tumores son palpables. Y nos dan sus 2 reportes, el parcial y el final. Y básicamente el objetivo primario no se cumplió, el objetivo primario no se cumplió, no mejoró el deseo de todos, que la supervivencia global sea mejor porque uno da TNT. Se cumplió lo secundario, y es que la consolidación y la inducción generan respuesta clínica completa, que podrían ser sometidos a un wash and wait. En las charlas de la doctora Arafelu
perdón, no me recuerdo ahorita el nombre, que nos dio el militar, buenísima, nos mostró cómo muchos esquemas diferentes tienen porcentajes de respuesta clínica completa, sea solo radioterapia, sea curso corto nomás, sea un Star Trek, sea un Trek, sea un OPRA, sea, todos van a tener un porcentaje de respuesta completa. Pero esta gente nos mostró unos números que la verdad eran más altos que todo el mundo. Y en su diagrama, que no quiero perder tanto tiempo porque ya fue revisado, pudieron inducir los pacientes y obviamente lograron tener preservación de órganos en un número que no se había visto. El personal, el de mi grupo, el de San Ignacio, era 11% hasta el 2016 medido, y esta gente hablaba de 54%, y eso es lo que se rumoraba como protocolo que está publicado desde el 2015, el protocolo de investigación, de que esta gente tenía unos valores muy buenos, y empezamos a brincar al TNT. El diseño es una literación, no es un estudio ciego, no pretende más, es un fase 2 de seguridad, 18 grupos, estratificación diferente por los diferentes hospitales, se excluyeron lo que era metastásico, se excluyeron los que han sido irradiados, y empezaron a haber algunas cosas que nos dieron orden. No, a todos hablábamos y veníamos con la historia de que uno controlaba a un paciente después de neoadyuvancia a la semana 6 a 8, pero porque veníamos con la quimiorradio cirugía, quimio, o sea, el esquema tradicional. Pero aquí la estadificación empezó a ponerle un orden. Y si ustedes miran el estudio, en todos lados está que más o menos se hace a las 8 semanas de terminar el tratamiento de TNT. Si usted se fue por la inducción, va a esperarse para reevaluarlo, va a dar después la quimiorradio y al final de la semana 8, más o menos lo que se recomienda, y después salieron más estudios que dicen valores parecidos. Pero los dos brazos eran fáciles. Y otra cosa que fue importantísima para nosotros, porque no era fácil, hoy es muy fácil, pero en esa época no era fácil decirle a su radioterapeuta que quiere una dosis mayor, lo miraba mal. O no era fácil decirle a su oncólogo por qué nos damos los ciclos que dan OPRA, los 8 de Folfol o los ciclos de KPOs. Esa es otra lección para mí aprendida, y es que se empezó a dar la misma esquema de neoadyuvancia, escalando la dosis de radioterapia, que era lo que habíamos aprendido de Brasil desde 2014, pero eso se oficializó, y les digo la verdad, se oficializó desde 2020, cuando sale el reporte preliminar. El análisis estadístico no se logró porque ellos querían un tamaño del 75%, no del 85%, pero en general cumplieron con sus promesas, y es que tenían que tener por lo menos 100 pacientes en cada grupo, y se hizo un análisis con el Kaplan-Meier. Y una cosa bien importante, el análisis por intención a tratar, que se parece más a lo que es la vida real. Ahí están metidos todos los pacientes, si terminaron o no terminaron, si murieron o no se murieron, porque cuando el análisis solo basado en protocolo, a veces nos tienden a dar números un poquito mejor. Este se parece mucho más a la vida real. Y esto para mí me parece otra lección tremenda, y es que definieron lo que es tener una respuesta completa en el examen endoscópico, en el examen clínico y en la resonancia. Bueno, el de la resonancia lo traíamos porque Mercury es muy importante para todos, Quicksilver fue muy importante, Ocum fue muy importante, pero endoscópicamente esto hay que ponerle un orden, y se lo puso nada más ni nada menos que Memorial Sloan Kettering, Julio García Aguilar. Entonces me parece que este pedazo nos organizó. No es nada nuevo, porque esto es lo que la doctora Angelita, el doctor Rodrigo Oliva nos enseñó durante muchos años, lo que es la respuesta endoscópica completa, qué es y qué no es. Pero esto está escrito, y al estar escrito es fácil decirle, mire, si yo por alguna razón no soy quien pueda hacer mi colonoscopia porque no lo puedo hacer, estas son las características para que usted me diga, porque en nuestro medio, desafortunadamente, hay informes sin fotos, hay informes sin videos y hay informes con descripciones bizarras. Tanto que esos informes tienden a ser repetidos por nosotros para poder tomar las decisiones. Resultó Sopra, le voy a poner una lista de lo que busqué de la cantidad de cosas que salieron por ahí. La supervivencia libre de enfermedad, ya nos dijeron, lo voy a repetir con más gráficas ahora más tarde, pero empezamos a decir qué es falla locorregional. Y a mí me parece importante, que es lo que pongo en rojo en la chat diapositiva, que el recrecimiento no se consideró como falla locorregional. Es decir, le da el nombre al regrowth como entidad y no como una recaída que eventualmente debe tener un pronóstico probablemente más ominoso que un recrecimiento, y esta gente lo probó. En este grupo puede que después hayan mostrado otras cosas, esto lo dirán los otros expositores, pero en este grupo, recrecer y poder controlar el recrecimiento con excisión total del mesorrecto no tuvo en este grupo seguido la implicación de alteración en la supervivencia global.
Inclusive lo que ahorita nos asusta, que es la progresión sistémica en este grupo, no fue tan alta como otras publicaciones del año pasado. Pero entonces empezamos a hablar de tiempos, de preservación de órgano, de supervivencia libre, decisión total de mesorrecto, se definió la falla locorregional, se definió que el enriquecimiento es una nueva entidad y que si se llega a cirugía es feasible, y yo creo que esto es el origen de lo que de pronto hace 15 días preguntaron, que si ustedes después cuando les recrece o tienen una anía complete response que no se vuelve completa, hace decisión endoscópica trasanal, o sea, el TEM hecho por TAMIS, TEO o la plataforma que ustedes quieran, si esto es el origen a poder hacer este tipo de cosas, que son estudios que salieron después. Varias cosas, y lo vuelvo a mostrar. Obviamente el estudio tiene algunos sesgos, por la evaluación. Recuerde que los tiempos para inducción a conciliación son diferentes y por eso los números, la balanza se va más a que pareciera ser mejor en cuanto al objetivo de preservación de órgano a la consolidación. Y esto es lo que empieza a pasar. La distancia, miren los dos grupos, no pasa de 6 centímetros. Esto es más importante porque tuvimos mucha presión de pacientes con tumores más altos de la primera valva, probablemente en lo que sea un tercio medio, aunque estuvieran extraperitoneales, donde la gente tiene la intención de querer preservar el órgano. Este estudio desde hace rato dijo que no es así. Y es mucho de lo que hemos hablado en estas conferencias, que nos gusta un tumor que se pueda tocar, hacer la endoscopia, hacer la resonancia, pero que se pueda tocar para considerar el protocolo de preservación de órgano. Y segundo, el tiempo de medición. Aquí hay sesgos, aquí hay diferencias, pero les voy a mostrar tal vez otra tabla más adelante cómo hacerlo. Rápidamente, la supervivencia global es la misma. La supervivencia global libre de enfermedad no cambia mucho. La inducción a la conciliación sí tienen algunas diferencias. Voy a empezar un poquito más rápido para poder conversar otras cosas. Pero básicamente la respuesta y el recrecimiento sí es mayor en los pacientes que se hacen inducción. Esta es una lección que no se dice, pero yo la tomo así. ¿Cuál es su objetivo de dar terapia neoadyuvante total? Hoy hay que ponerse un objetivo. Si yo lo quiero es porque tengo un tumor localmente avanzado o porque estoy bajo una intención de preservación de órgano. Si estoy bajo una intención de preservación de órgano, probablemente el número es mejor para la consolidación. Y por eso todos nos hemos quedado con curso largo más consolidación. No tanto el curso corto más consolidación, porque ese es el rápido estudio, pero no hay tanto trabajo que soporte eso, pero podemos hablar en la discusión final. En cambio, si yo estoy ante un paciente con localmente avanzado, en teoría, sentimentalmente, con el susto de una progresión sistémica, porque hoy, no en esa época, hoy en día encuentro factores de mal pronóstico determinados por resonancia, como lo pueden ser el ENVI, por ejemplo, los depósitos tumorales, uno como que quisiera más. Si su intención es preservar órgano, le va a ir mejor con conciliación, y estos son los números de ellos. Si su intención es supervivencia global, le va a ir igual ambas cosas. En el esquema OPRA, que es con el FOLFOS, con los 8 ciclos y con los ciclos del CAPOX. Si su intención es preservación de órgano, lo logra más con consolidación, 54 que con 39, y todo esto evaluado en un contexto de intención por tratar. Y efectivamente, este trabajo nos dejó la otra lección, que si hay que hacer rescate, se puede hacer, es feasible. Entonces, nos mostró otros números en la evaluación del 2023, publicado ya oficialmente en 2024, que es el OPRA a largo plazo, que también lo analizamos, y es que la mayoría de enriquecimientos sí se dan en los dos primeros años. Pero entre el año 2 y 3 puede haberlo. Y creo que es la base para que en el consenso Delphi del doctor Focas alemán, con todos los expertos mundiales del 2023, hayan dicho que el watch and wait se debe vigilar 3 años. En este grupo, que es por lo menos en el grupo del Memorial de Kettering, el 99% de los enriquecimientos fue hasta los 3 años. El 90% en los primeros 2. Pero después de los 3, es rarísimo que haya un recrecimiento después de una preservación de órgano. Lo que da la fuerza o la pesadez, digamos que estadística, a decir que el protocolo de vigilancia de preservación de órgano, antes llamado el protocolo Watch and Wait, se extiende hasta el año 3, y después del año 3 los pacientes se vigilan como cualquier paciente que sigue cada 6 meses y con sus imágenes y endoscopias al año 4 o 5. La preservación de órgano definitivamente sí fue mayor para la consolidación, pero todas estas cosas, ninguno afectó la supervivencia en este grupo. Yo bajé este cuadro, que este cuadro es del doctor Focas, básicamente publicado del consenso que le estoy diciendo, que lo ayuda a uno a organizarse.
porque tenemos problemas todo el tiempo, que cuándo le hago la resonancia, si apenas terminó la quimioconsolidación, si a la semana 4, si a la semana 6. Miren, los diferentes estudios, obviamente son diferentes modelos de neoadyuvancia, pero lo que es, por ejemplo, OPRA y el ácaro y ABI8 son muy parecidos. En general, si usted toma día 1 y lo toma en semanas, uno lo está más o menos haciendo a la semana 34 y 36, pero uno no está exento de la tolerancia, de los problemas, de la toxicidad. Entonces, probablemente la mejor medida es el último día del tratamiento, cuente 8 semanas y ahí reevalúe. Y aunque me ha tocado pelearlo con mis compañeros de oncología muchas veces porque dicen, vea, pues la radioterapia este tipo la recibió hace rato, déjeme la mido de una vez. Y yo le dije, no, porque otra de las lecciones aprendidas en informes y en los informes secundarios publicados de la gente de OPRA es que estas semanas de más a veces generan una respuesta y si usted mide apenas termina el último día de la consolidación, de pronto no lo ve. Obviamente hay un concepto grande en oncología rectal y es buenos y malos respondedores que uno siempre los va prediciendo por evaluaciones intermedias. Pero fíjese que en esta la mayoría de estudios básicamente van a estudiar entre semana 4 a 8. Yo le diría que 6 a 8 es un buen número para tener en cuenta. El enriquecimiento está, la mayoría en los primeros años, el rescate se puede hacer, la provisión sistémica es una alarma actual, no fue una alarma de OPRA, porque en el grupo de ellos fue el 18% en su seguimiento, pero recuerden que el año pasado nos mostraron un estudio donde el paciente que recrecía, el 50% del que recrecía tenía provisión sistémica y eso nos alarmó a todos. Esos números en otras publicaciones las podemos compartir si quieren, de pronto han salido 18, 20, 30, no necesariamente están el 50, pero sí es una alarma, sí puede haber progresión sistémica cuando usted tiene recrecimiento y esas son las cosas que en la decisión médico-clínica con paciente hay que hablar, porque recaer, OPRA nos decía que tranquilo se puede operar, hoy en día recaer podría ser progresión sistémica. Eso hay que hablarlo y se necesita más información para saber si ese número del 50% de los pacientes es tan alto o es menos. Cuando usted tiene NIAR cumplir respuesta casi completa, en ellos, uno de sus aprendizajes o evaluaciones secundarias es que usted podría tener un número mayor de recrecimiento que si lo compara con el que hace respuesta completa en la primera. Por eso siempre pregúntese qué están buscando ustedes en su junta multidisciplinaria y con su equipo. Estoy buscando una adyuvancia por alto riesgo, estoy buscando una adyuvancia por localmente avanzado. Hoy en día localmente avanzado es diferente al 2013, 15, 17 y 20. Hoy en día localmente avanzado probablemente esté definido en N2, T3C, FMR, CMR, linfonodos laterales, ENVI, depósitos. Antes el N1 entraba, ya no tanto. Y para mí, estos 4 o 5 años de ver OPRA, escuchar de OPRA, que me cuenten de OPRA, que hagan OPRA, que hagamos medio OPRA, es que nos organizó académicamente. 2, bien o mal, es el primer estudio prospectivo que integró el TNT, donde probablemente eso fue lo que hizo aumentar la preservación de órgano, que nosotros hoy hacemos preservación de órgano a otros casos, como el T2N0M0, sobre el cual tenemos muchas preguntas no resueltas, como por ejemplo, cómo consolidar, que a veces metemos T1N0M0 simplemente porque está súper bajito, porque es un Rullier 3. Lo que viene va a es identificar quiénes serán buenos respondedores a esa estrategia. Ya hay un claro consenso en el seguimiento, ya no me tienen por qué haber dudas. Todavía me dice alguien, oiga, es que este paciente de pronto no le hacen la resonancia. No, hoy en Bogotá sí se puede hacer 3 resonancias, o mínimo 3, pero ojalá 4 por año, 3 metidas de tacto rectal, 3 rectosigmoidoscopias. Es decir, nosotros sí podemos seguir un wash and wait. Ahora, lo que pasa es que recuerde que en las guías americanas nunca ha estado presente. Esto es puro ESMO. 2, FOCAS, el mismo del consenso que nos dice cómo seguir el wash and wait, tiene uno de las cosas que queremos, porque todos los estudios que vienen después, los que se han mencionado y que van a mencionar, siempre es comparando la terapia estándar contra el rápido, contra el corto más consolidación, o comparando contra el curso largo más consolidación. Se necesita un cabeza a cabeza donde en wash and wait o en preservación de órganos nos comparen largos versus cortos. Eso es el estudio alemán, dirigido por el Dr. FOCAS, de los cuales recibiremos pronto cosas. En esa época la inmunoterapia no estaba desarrollada y hoy ya sabemos que medimos inestabilidad de arranque
que si tenemos inestable nos da una opción de neoadyuvancia de solo quimio muy diferente que la inmunoterapia. Viene a comparar cosas, porque todo es comparar contra lo clásico. No, ya nuestro estándar es TNT. Ahora hay que completar dos dupleta o tripleta en la neoadyuvancia durante las consolidaciones. Eso es lo que ustedes oirán hablar dentro de poquito como el estudio Janus. ¿Y queremos un fase 3 de esto? No se puede hacer, porque un fase 3 significaría que yo someto a TNT y al que tenga respuesta completa le digo lo opero o a usted, o lo meto en wash and wait, y eso no va a ser producto de una aleatorización ciega. Los pacientes no se lo dejan hacer. Paciente que tiene respuesta clínica completa y usted ya habló del tema, no le va a decir que le tienen que quitar el TME simplemente porque fue aleatorizado. Por eso un fase 3 no va a existir de esto. Van a existir, son pequeños cabeza a cabeza, donde comparemos terapias, corto versus largo, corto más consolidación versus largo más consolidación, o inducciones. Recuerde que hoy estamos en la moda de buscar factores de riesgo, que en teoría es lo que podría importar al objetivo final de todos, que es la supervivencia global. Y por eso la inducción tiene un espacio, aunque sea menos formadora de respuesta clínica completa. ¿Qué sigue? Y estos va a gastar unos minutos, si se puede, que creo que se puede, es en qué hay. Hoy, en nuestro trabajo, estamos decidiendo todo si hacemos inducción y conciliación en la junta multidisciplinaria. Hoy definimos siempre el objetivo de neoadyuvancia. Hoy definimos un perfil molecular del cáncer de recto, pero el perfil molecular no es cuando el oncólogo lo ve y pide el kit, es cuando nosotros desde la colonoscopia ya estamos pidiendo, aunque sea la inestabilidad microsatelital, para saber si podemos pegarle al 10% de inestabilidad en recto. Son muy poquitos, pero algunos salen. Hay nuevos estudios, hay nuevos esquemas, son las charlas que vienen. Les voy a dar ejemplo. Este es un paciente que envían, un T3, lo biopsio, pero no porque no haya patología, porque no se mide inestabilidad de entrada y hay que medirla. Tratamos de hacer nuestros videodocumentaciones. Si las videodocumentaciones no se pueden porque el paciente es foráneo, hombre, una videodocumentación la mandan todos los amigos. Este es el paciente anterior, yo con esto ya estoy pensando en un Roulier, con mi tacto rectal, como hemos dicho las semanas anteriores, puedo saber la altura del tumor, y con una buena resonancia, primero leída por mí antes de que llegue la radióloga que me corrija, pues yo voy armando lo que el paciente necesita. Y esto que es tremendamente importante, y yo quiero que le hagamos fuerza. Si usted quiere escoger pacientes para preservación de órgano, haga esto. Defina la forma del tumor en la colon. Métala y compleméntela con su tacto, compleméntela con su endoscopia, defina las medidas, probablemente más por resonancia, y nuestras medidas ya no son medidas, son localización endoscópica. Estoy debajo de la primera valva, estoy entre la primera y la segunda valva, estoy entre la segunda y la tercera, o efectivamente soy un sigmoide. Y si yo le aplico conceptos como el take-off del sigmoide, pues ya puedo saber que es recto superior y eso. Uno tiene que juntar todo. Sin embargo, esto suena muy bonito porque uno dice, no, en la junta hacemos eso, pues que la junta es un evento que primero no es tan frecuente. En mi caso, solo puede ser quincenal. Y tratamos de llevar a la mayoría de pacientes, pero el cirujano tiene que ir armando la historia de su colono, de su tacto, de sus medidas y definir qué está midiendo y desde dónde está midiendo y corroborar esas medidas en resonancia. Y como se habló la vez pasada, la resonancia no solo es para estadiaje, no solo es para localización, es un mapa quirúrgico, permite navegar la futura cirugía y permite detectar factores de mal pronóstico que hoy nos hacen tomar decisiones en neoadyuvancia. Por eso el cirujano siempre se enfrenta al opero de primera, le doy neoadyuvancia, le preservo el órgano, hago recrecimiento, tengo riesgos con el recrecimiento. Lo que tenemos que hacer es tratar lo mejor posible y ojalá todos estos análisis sirven es para no sobretratar pacientes. Mi mensaje son, ¿estadiaje correcto? Sí, pero el cirujano tiene que hacerse un concepto previo a la junta y previo a la radióloga, porque uno tiene que ir haciendo el mapa de trabajo o la ruta de trabajo. Yo creo que es indispensable tener una revisión o una conversación demasiado cercana, directa, telefónica, como ustedes quieran, porque en la junta multidisciplinaria ya casi que llega una decisión que usted sabe cuál va a ser. Y les doy un ejemplo. Acá tengo el tumor, empiezo a buscar zona de implantación, porque a mí me sirve como mapa quirúrgico que me digan, este tumor donde usted puede tener problemas con la fascia mesorrectal o con el margen radial circunferencial es en tal cuadrante, pero yo no dejo solo al radiólogo. Si me mandan un watch and wait, yo digo, no, yo quiero verlo, yo lo quiero analizar, quiero estar seguro que está en la altura correcta. Y a veces tenemos problemas.
Esta es una buena respuesta endoscópica completa que se puede correlacionar con una buena resonancia con respuesta de por resonancia completa, el TRG ya nos hablaron. Y si yo junto las imágenes puedo tomar decisiones. Este es un típico ejemplo de una respuesta clínica completa de un tumor que realmente le cabía una decisión total de mesorrecto. Recuerden, lo que no se toca no se hace así. Y esto se mira, se compara antes y después. Y esto es simplemente para mostrarles que la retroflexión, vamos a ver si les puedo mostrar algo, es muy importante porque ya vemos recrecimientos y los tratamos. Y doctor Martínez, los tratamos localmente con recisión local amplia con TEO. Así creo que en Nairo vimos un par de casos en Brasil hace un par de años y los pacientes salen la paciente y nos sale un componente adenomatoso probablemente y la parte de carcinoma medido con inmunohistoquímica con actina de músculo liso es solo 4 milímetros, pero acá está el recrecimiento T1 que en este caso fue menor a las 2000 micras. Entonces sí se puede hacer las cosas, pero esto es algo que estamos en déficit. Los tumores en colonoscopia hay que dibujarlos, hay que encontrarlos en la resonancia y hay que enviárselos al radiólogo para hacerle la vida más fácil, también a nosotros mismos. Y voy a poner simplemente un ejemplo, no de un radiólogo, para que no me regañen, es de un residente de cirugía en colon y recto haciendo su análisis de la resonancia antes de sentarnos con el doctor Garzón a mirar. Espero se oiga la voz. Hemos identificado dónde se encuentra la lesión tumoral. Hay que identificar varias cosas. En primer lugar, la localización del tumor. En segundo lugar, cómo es la forma y dónde es su base de implantación. Y tercero, hay que definir la relación que ésta tenga con el canal anal, porque con eso pues, se van a definir o se van a tomar decisiones quirúrgicas. En primer lugar, para poder identificar cómo es la base de implantación del tumor y la forma del tumor, siempre tenemos que tener un corte axial del tumor. Aquí, como le decíamos en esta imagen de la derecha. Para poder identificar dónde está la lesión tumoral, siempre lo mejor es irse desde donde tenemos el tejido sano. En este caso tenemos aquí la mucosa y tenemos la muscular propia del recto, la cual se encuentra sin lesiones en todo este trayecto. Pero a medida que nosotros vamos bajando en la imagen, empezamos a ver que se encuentra aquí la lesión tumoral, en donde tiene una forma de C, la cual tiene una base de implantación posterior. Y como podemos observar, la línea negra, que es la línea de la muscular, evidenciamos que esta no se encuentra comprometida. Eso nos daría una clasificación de T para el tumor, un T2. Vamos a darles otra cosa nomás acá. Una vez hayamos finalmente, hay que identificar la relación. Bueno, ¿a qué voy yo? Esto no es un radiólogo, no pretendemos reemplazar a los radiólogos, no queremos cambiar radiólogos. Esto es en análisis porque los radiólogos nos han hecho unos cursos para que mientras llegamos a la junta, mientras construimos el caso, ir pensando cuál probablemente sea la mejor decisión clínica quirúrgica, es obligatorio ver en 2 imágenes, en los clústeres que han mostrado la vez pasada, lo que es el protocolo en sagital, en T2, contraste la mayoría de casos, en 2 planos, ver el corte al canal anal, al tumor, que el radiólogo, que el técnico nos haya hecho la reconstrucción adecuada. Eso tenemos que ser capaces nosotros cirujanos de irlo manejando y que cuando nos sentemos con la doctora Patricia, que es la que trabaja con ustedes, o en el caso mío Liliana o el doctor Julián, estemos un poquito más familiarizados con el tema, pero esto hay que hacerlo y eso hay que hacerlo y es súper difícil y como le digo, no pretendemos reemplazar a nadie, pero sí analizar mejor las cosas. Sí. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Las guías, hay que tomar todas un poquito. Del NSN que tomo, que ya pone el margen radial como factor de decisión, que ya usa el TNT en su decisión, que tomo el ESMO, que no lo han actualizado, pero viene próxima actualización. Les recuerdo que viene un ESMO 2026 Colombia-Bogotá, un capítulo latinoamericano, que ellos sí subestatificaron el T. Este cuadro siempre me ha impresionado porque esto es de una publicación de radiología, donde nos muestra las diferencias. En los americanos, TEC 3-4 se dan a quimio-radio, lo temprano simplemente es lo que es T1, T2 temprano. Europa siempre porque existió Mercury, porque existió Ocum, porque existió todo lo que les conté y porque ahora existe OPRA, pues tratamos de identificar factores de riesgo para tomar las decisiones. Si ustedes ven esta aplicación del ASCO 2024, que son SSN, básicamente ya se mete en el algoritmo lo que es la inestabilidad miocatelital. Sin embargo, sigue siendo un T3 como un todo. Nos saca un poquito de nuestra comodidad o gusto por la subclasificación del T,
Pero si ustedes miran, y les quiero dejar esto simplemente como mi último que sigue, es que yo tuve la oportunidad, la fortuna de ver este grupo hace varios años. Hay varios muy famosos ahí, que es el grupo Leuven, que para mí es la guía que resume la historia del cáncer de colon y recto y que la van actualizando año a año y ven cosas. Hace muchos años yo siempre manejaba en mis charlas estos. Miren, manejemos los tumores como proximales y distales, punto. Proximales por encima de la reflexión, distales por debajo de la reflexión. Si el tumor tiene proximal y distal, májelo como un distal. Usted, si está en tumor avanzado, podría tenerlo de siempre si está en tumor alto. Opérelo de una vez y dele quimio ayudante, es lo que hemos hecho toda la vida, y empezaban a meterle un pequeño papel al prospect que yo sé que va a ser revisado próximamente. Inclusive ellos hablan del rápido. Nosotros venimos de la escuela brasileña donde dicen el rápido tiene recurrencia del 8%, ya nuevos estudios dicen que es el 6% y que el estándar puede ser 1 o 2 puntos menos, pero se van a dar cuenta que siguen habiendo guías que consideran al rápido más consolidación, curso corto más consolidación para pacientes que tienen factor de riesgo. Y el OPRA es el típico tumor distal localmente avanzado. Y esta definición de localmente avanzado me encanta porque es T3C, fascia mesorrectal, ganglios laterales, N2, ENVI y depósito. Todo lo que nos tomó a nosotros 10 años meter en el algoritmo. Sin tantos cuadros de alto, medio, bajo, ahí cabe todo. Y si ustedes vienen a esta publicación de este grupo, les puedo mandar la publicación porque salió en noviembre de 2024, como ya empiezan a meter las nuevas cosas. Entonces ya le empiezan a dar un tema porque la inducción, que aparentemente con OPRA perdió un poquito su fuerza, porque preferiríamos OPRA, eventualmente la inducción, cuando se identifican factores de mal pronóstico, que hoy en día los hay más, que hoy en día los hay moleculares, eventualmente el PROCH23 es una opción. Tenemos los problemas de la herencia y toxicidad. Pero fíjese que inclusive este grupo 2024, no soy yo, le da un pequeño espacio a un rápido en un tumor distal cuando usted identificó factores hartos, que son quienes, ENVI, TD, N2. Esto no se midió en los estudios anteriores porque ya saben que esto arrancó en una década anterior. Entonces, este grupo se lo recomiendo y si quieren ver qué vota cada uno, aquí les vota lo que ellos están midiendo. Cuando usted decide por un rápido, sí está arriesgando un 2% de falla locorregional, un 2%, no un 12%, ni un 50% más, un 2% versus 2.3% versus 6%. Por eso creo yo que inclusive en un consenso donde hasta había el mismo doctor Rodrigo Oliva el año pasado publicado, le dan un pequeño espacio al rápido. Nosotros no somos muy rápidos, no lo hemos sido, pero no está tan que no existe. Y ahí van a encontrar en esa una revisión de ellos pequeños. No me voy a meter con esto porque sé que las dos charlas que siguen son Prospect y PROCH 23. Este es mi grupo de trabajo. Mi grupo de trabajo, tengo algo del militar, que es los doctor Diego Telles y Diego Balbuena. Trabajo con dos oncólogos, Diego Ballén y Kelman Ojeda. Kelman trabaja un poquito en country también. Mis dos radiólogos que leen los cánceres de recto, la resonancia magnética simple, protocolo recto, siempre son Liliana Arias y Gonzalo Garzón. Tengo a mi jefe Alejandra López y tenemos nuestra patóloga que después de hacer un fellow en patología gastrointestinal nos mide la patología en milímetros, el T3, lo que nos está permitiendo hacer la retroalimentación si la subclasificación del 3 o las distancias de la fascia mesorrectal al tumor son las correctas por resonancia y eso nos ha permitido crecer mucho en el análisis de este tipo de pacientes. Yo creo que eso es todo lo que tenía que comentarles. Bueno, muchas gracias al doctor Lombana por su excelente presentación. Tuvo mucha acogida en gran parte de la presentación, 50 personas conectadas. Abrimos micrófonos para comentarios y estamos pendientes. Doctor Luis Ibáñez. Jorge, sí, Luis Jorge, muchas gracias, muy claro y muy conciso en toda tu presentación, muy amable, muchas gracias. Hay dos cosas que yo pues tengo en mi cabeza y que realmente es importante pues hacerlas. Es que lo más importante de todo esto es qué pretende uno, lo que tú decías con el paciente, ¿no? Si pretende el wash and wait
Y si va a hacerlo, pues hacer el control estricto cada 3 a 4 meses, como pues está mandado en la literatura y eso, y comprometerse con el paciente. Y yo desafortunadamente tengo un caso que me recreció tumoral en un paciente joven después de, después de 2 años. A los 2 años y 6 meses tengo un caso. No tengo muchos pacientes en Wash and Wait por fuera, pero sí me recreció uno. Otra paciente me recreció con metástasis pulmonares sin recrecimiento, o sea, tuvo metástasis pulmonares, pero no hizo recrecimiento tumoral, lo cual me parece algo muy extraño. Está en este momento, pues nada, sin recrecimiento, seguimiento, y tengo otros par de pacientes más. Pero digamos, eso de no bajar la guardia a los 2 años, 3 es años. 3 años. sí, a los 2 años, porque antes decía, no, 2 años, Ah, y entonces la gente bajaba, pero tengo que seguir hasta los 3 años juiciosos porque puede presentarse eso. Eh, a mí me llama la atención en el OPRA que pues primero no consiguieron el objetivo principal, que era lograr demostrar la, la supervivencia libre de enfermedad, que ellos esperaban llegar casi a un 85% y no lo llegaron sino al 75%. Entonces, si uno de entrada es con este concepto, si uno de entrada va a mandar una quimio y una radio, y al paciente por X o Y motivo administrativo, lo que sea, no le dieron, porque es que he tenido esa controversia con oncólogos, ¿sí? De hecho, con oncología, y es que si está en el esquema tradicional, pero el esquema de uno inicialmente, porque el tumor era muy grande, porque uno sabía que tocaba operarlo sí o sí, ¿sí? Y de hecho sabía que la respuesta no iba a ser buena, pero le daba la quimio y la radio para el control locorregional de la enfermedad. Entonces se vuelve la pelea y ellos tratan de hacer consolidación de todas maneras. Y entonces yo no sé si uno está ahí esa es la pregunta que te hago, esté uno perdiendo tiempo en hacer una consolidación que uno sabe que eso no va a aportar más ni menos al tratamiento, y en un tumor de mal pronóstico, que hay tumor residual que amenaza los esfínteres. Esa es una pregunta que te hago. sí, eso es buenísima porque, como dijiste, el deseo siempre ha sido que la neoadyuvancia sirva para más de lo que ya siempre ha servido, que ha sido el control locorregional. Quien hable de PROIS 23 nos dará un numerito de superioridad muy bajito, pero pues ese sí alcanzó, digamos que algo de superioridad en números, en que dar neoadyuvancia con el esquema del PROIS, que no es OPRA, que son drogas, es una combinación de drogas diferente y un mecanismo de dar diferente todo. Eventualmente sí se logró que la neoadyuvancia tuviera, porque hoy en día estamos preocupados por los factores pronósticos, porque en últimas lo que nos interesa, se supone, que es la supervivencia global y la supervivencia libre de enfermedad. Entonces, y inclusive en el PROIS también pasa como si se reevalúa qué tipo de respuesta tiene el paciente para tomar la decisión de continuar o no continuar. Pero creo que eso va a depender del objetivo, y hay cosas que no sabíamos. Hoy en día, ¿qué sabemos? No es lo mismo, y eso fue publicado este año por el grupo de NOA francés del GRECAR, y es, no es lo mismo arrancar con un T13 de localmente avanzado bajo que arrancar con un T2 en SRM0. Las probabilidades de preservación de órganos van a ser bien diferentes. No es lo mismo arrancar con factores de mal pronóstico biológicos identificados por resonancia. El ENVI siempre ha dado susto para todo de que esto va a ser más malo. En OPRA no pasó, pero en teoría eso es parte de la justificación de no abandonar la inducción. Cuando uno se sienta en el 2022, uno dijo, no, pues todo va a ser curso largo más consolidación. No, mire que todos los nuevos trabajos que nos van a mostrar ahorita están metiendo la quimioterapia antes. La quimioterapia con un objetivo que se llama sistémico. Ahora, lo que sí está claro es que si usted estaba pretendiendo preservación de órgano, uno sí tiene que hacer evaluación intermedia. Porque en la evaluación intermedia, que es la que se hace a la mitad del camino en el grupo del brazo de consolidación, 6 semanas después de terminar la radioterapia, los buenos respondedores, los que van a terminar siendo una respuesta clínica completa, se notan desde ahí. Es más, a nosotros ya nos ha pasado que hemos tenido respuesta completa ahí, y cuando hicimos la evaluación del final, lo que teníamos era un recrecimiento temprano. Si no hubiéramos hecho la evaluación intermedia, estaríamos pensando en near complete response y estaríamos diciéndole, espérese otras 6 semanas más o otras 2 semanas más, porque OPRA dice que hasta la semana 40 puedo llegar. Entonces,
uno sí debe perfilar, y yo creo que lo que nos viene en la parte de biología y oncología es eso, es cómo identificar, y eso tiene que ver con oncología, biología molecular y resonancia, obviamente, factores de mal pronóstico para identificar temprano, porque los factores de mal pronóstico tienen pesos en supervivencia global. Y en eso, eventualmente, ningún esquema haya mostrado algo de beneficio, pero parece que en lo que nos van a hablar seguramente después con el PROVIS 23 podría haber unos, y yo creo que hacia allá va la cosa. Otro tema que teníamos difícil, la altura. La altura es tremendamente importante que el cirujano, el oncólogo, el radioterapeuta y la junta defina si es un tumor proximal y distal. Y me parece que eso es nuestra labor diaria, pero con todos, para no sobretratar pacientes que no. Hoy tenemos más herramientas. Si yo tengo un tumor alto, les muestro la tabla de Leuven, que es muy clara. Yo puedo tomar y puedo tener un que tenga un N2, pero tengo fascia mesorrectal libre. Eventualmente yo lo opero, pero lo tengo que manejar como un colon, es decir, lo opero y le doy ayuvancia. Pero si tengo un factor de mal pronóstico, que para mí el más complicado en los tumores altos es tener FMR positivo, el paciente le va a ir mejor seguramente con un esquema de no ayuvancia, de solo quimio y después la cirugía. Y eso es el PROSPECT. Y si se dan cuenta, en ese cuadrito cabemos todos. Cabe OPRA, cabe PROSPECT, cabe PROVIS 23, sobre todo en pacientes que se identifican probablemente mal los pronósticos. Entonces yo creo que esto, la receta no la hay, no la puede haber, y uno tiene que moverse entre las guías, porque si se casa solo con NCCN, todo T3 se fue a la adyuvancia. Si se casa solo con ESMO, en ESMO no está tan metida el TNT como estándar de tratamiento. Si se va a guías japonesas, puede que se encuentre otras cosas, como por ejemplo ganglio linfático lateral, cirugía de entrada, versus lo que hacemos todos nosotros acá, que es meterle en un programa de neoadyuvancia, porque entra dentro del capítulo de localmente avanzado. Uno tiene que moverse por las guías todas e ir buscando la que más información le suelte. Como le digo, esta del Leuven la presentan en todos los ASCO, desde el 2021 la he visto yo, y cada año tiene una cosita diferente en el análisis que va acorde a lo que con los años van saliendo. ¿Desde cuándo estamos teniendo números de esto? Pues apenas hace 2 o 3 años. Ahorita está fácil para todos porque ya hay una secuencia lógica de cómo se maneja oncológicamente esto. Pero a usted, a mí, al doctor Martínez, a los que llevan más años que nosotros, no les tocó así, ni tan claro ni tan fácil. Y no había data para tomar decisiones. Ahorita, ¿qué quiere todo el mundo en epidemiología? Pues un estudio prospectivo, lo tiene. ¿Qué quiere? Pues la mejor evidencia posible. Probablemente en preservación de órganos la mejor evidencia posible sigue siendo el curso malo consolidación. Yo ya lo llamo OPRA, porque a veces no termina siendo los 5 ciclos, no termina siendo los 8 ciclos, pero un curso corto más consolidación nos entendemos que es 5.400 más 4 meses de quimio. Y si mi objetivo primordial es probablemente la preservación de órgano, porque estoy ante un Rulier 3, 4 o un Juxtanal que no quiero hacerle la intersintética y ojalá no un abdominoperineal, es muy poco probable que usted me saque de ese escenario. Pero si tengo un escenario donde tengo un tumor distal con factores de mal pronóstico, ejemplo, un ENVI, unos depósitos tumorales, que está entre 5 y 8 centímetros, alcanza a ser extraperitoneal, pero está operable si algún día lo operamos. Yo digo, miércoles, ¿aquí yo qué hago? ¿Será que me meto entonces en un esquema de inducción? Cabe. ¿O será que me meto en un esquema PROVIS 23? Claro que cabe. Pero tolerar irinotecan y foxos, ¿es tan fácil? No es tan fácil. La misma inducción del OPRA, que básicamente es el FOXO metido antes o el CAPOS metido antes, uno de los problemas que tiene es adherencia a tratamiento. Entonces, no es tan fácil que ahora, digamos, todo es PROVIS 23. Lo que pasa es que hay grupos que se cansan con su cosa. Vaya, usted ve el esquema francés y el esquema francés es más inducción que consolidación e inducción de diferentes maneras, no inducción OPRA. Mezcla medicamentos, mezcla irinotecan. Esa es la base de todos los estudios que están saliendo. Hoy ahorita tenemos varias respuestas. Digamos, si hay una que viene pronto y es, oiga, en preservación de órgano, curso largo versus curso corto, ¿qué es? Porque el rápido es curso corto versus el tradicional. El OPRO, su comparador es el histórico, que es lo tradicional. No necesitamos cabeza a cabeza cuando se pueden hacer. Ese se puede hacer y ese está en curso. Algún día nos dirán, definitivamente, la preservación de órgano sostenida va a ser mejor con cuál de los dos esquemas. Y de pronto en unos años cambiamos, no lo sé. Pero por ahora va ganando en la tabla del Leuven que el tumor distal localmente avanzado, OPRA es una de sus alternativas, PROVIS empieza a aparecer en factores de mal pronóstico y puede que haya algún grupo europeo que dice que con rápido modificado
no le preocupa tanto la recaída local porque lo que le preocupa es la sistémica. Yo sé que ustedes van a decir, no, el profe dijo que es que rápido, no, ya les dije los números que están, es del 8 a 6, ¿sí? Usted está sacrificando. Si usted está dando neoadyuvancia con intención de control local, pues es mejor el curso largo porque es la que mejor control local da. Si usted está buscando neoadyuvancia pretendiendo que le dé mejor supervivencia global, es decir, control de enfermedad sistémica, lo tiene que probar. Y eso es lo que aún no se está probando y es teóricamente pareciera ser feasible, seguro, se puede hacer, dar la inducción nuevamente. Y ahora el tema de la inducción ya es inducción con 2 drogas, inducción con 3 drogas. A cambiar esquemas, siempre tratando de mejorar lo que siempre ha querido oncología y nosotros, pero que nunca logramos. Y es que la neoadyuvancia tenga impacto en la parte sistémica. Por ahora tiene impacto local, tiene impacto en preservación de órgano y hay una fuerte corriente hacia que consideremos diferentes esquemas de inducción en pacientes con malos factores pronósticos, que los hay. En cuanto al paciente que le está yendo mal, ese paciente mucha gente no se espera a terminar el curso porque ya sabe que va a terminar en abdomen perineal. Si usted me pregunta hoy, a mí no es igual que hace 2 años. Yo hace 2 años me esperaba porque estaba con el concepto de que como igual era con localmente avanzado, pero ¿qué importaba? Pues ya sé que ese localmente avanzado, darle más quimioterapia larga, no importa porque no tiene impacto en supervivencia global. Si el tipo es operable y es resecable y en el control intermedio esto sigue siendo un tumor ulcerado, penetrado, yo os paro y a las 6 semanas estoy en una resección abdominoperineal. No sé si contesté y hablé de más. Damos la palabra a la doctora Patricia Fajardo, radióloga del Hospital Militar Central, y luego el doctor Ricardo Sánchez, líder del grupo de radioterapia del Hospital Militar también. Ricardo. Gracias, buenas noches, excelente charla, doctor. Yo como radióloga pues le entendí todo, que me parece maravilloso. Y quería hacerle una pregunta, ¿qué pasa con el tumor mucinoso? Porque siempre hablan ustedes que es que el T3A, el T3C, localmente avanzado, bla, 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 pero no hablan de la histopatología cuando encontramos tumores mucinosos, que son generalmente los he visto en jóvenes y que cuando se detectan pues están muy avanzados y pues hay nada que hacer, pero esos pequeños tumores que uno por resonancia detecta mucinosos o mixtos con predominio mucinoso, en ese caso, ¿qué pasa? ¿Se excluye ya del estudio? No, digamos que la invitación es tratarle en teoría solo, pero ya es muy difícil quedarse en solo OPRA, por eso metí más cosas. El tumor mucinoso va a ser de esas variables biológicas, o sea, histopatología de mal pronóstico, que nos hacen cambiar. De hecho, hay un problema con ustedes y nosotros, y es que una vez tratados uno no sabe esos lagos de mucina qué. Esos lagos de mucina son acelulares, son respuesta completa, son parcial. Entonces, el tumor mucinoso, para mi gusto, entra como la categoría del ENVI. Uno está harto con ese paciente, ¿sí? Y usualmente lo que uno ve es que hoy en día, en esa época no se hablaba así, pero hoy en día los factores histopatológicos, grado tumoral, grado de diferenciación, budding, mucina, mucinosos, son factores que tienen impacto no solo local, sino probablemente también sistémico. Entonces, es bien difícil tomar decisiones cuando el tumor es mucinóseo, que usualmente en mi experiencia y en nuestro grupo, ahí están los Diegos que pueden hablar, normalmente no vemos preservaciones de órganos, siempre vemos respuestas X, buenas, parciales, más o menos, y las decisiones son más fáciles de tomar. ¿Cuál me preocupa a mí siempre? Cuando hay mucina residual. La mucina residual es un problema, porque uno cómo sabe que es celular. Pues cuando quito el paciente y le dicen, doctor, tiene una respuesta patológica completa y los lagos eran mucina celular. Pero eso no es tan fácil de definir. Pero esas son las nuevas cosas que hará que se generen nuevos estudios y que nos digan nuevas respuestas. Por ahora, fíjate que en ninguna guía, solo está metido en la inmunohistoquímica como factor de toma de decisión, que es en el ASCO NSCN 2024, por ahora. Y en Leuven es el asesor de ESMO, ¿no? Leuven, grupo Leuven Besga de Jor, está metido como el ENVI sí es, el depósito tumoral sí es, el N2 sí es, y ahí vamos. Hacia el futuro, con el mucinoso, lo que pasa es que la data no está clara, porque desafortunadamente los datos que serán pura serie de casos que nos digan comportamientos, pero sí sabemos que son un comportamiento biológico diferente y de mal pronóstico, lo es. Totalmente de mal pronóstico, y es que yo nunca he visto por imagen un tumor mucinoso que sea T2.
la verdad. Por Sí, eso mi, sí. mi pregunta era esa. Si han encontrado ustedes algún T2 mucinoso para meterlo en Watch and Wait. Lo que pasa es que puede que mi intención no sea esa. Mi intención fue arrancar un localmente avanzado donde estoy queriendo un neoadyuvancia por localmente avanzado. Ejemplo, yo he tenido ese paciente con ganglio lateral. Lo meto porque quiero que el ganglio lateral se vaya, porque en el esquema tradicional en SCN, ese ganglio que disminuye de tamaño, en teoría, no estoy obligado a una cirugía que es muy difícil, que es el vaciamiento pélvico lateral. Nosotros, todos los mucinosos que hemos visto son malos, o sea, malos, y todos son de 3. Yo no he visto temprano mucinoso, llamémoslo así. El T2 bonito, del típico protocolo Wash and Wait del 2014, es un tumor muy definido, muy bonito, y por eso me gusta llamar más esto que OPRA, ¿qué tal? Llamar es curso largo más consolidaciones, porque hoy en día el T es lo que nos va a definir cómo dar la quimioterapia con los oncólogos. Por ejemplo, el estudio que se quiere hacer es que ¿quién dijo que el T2 debe ser solo capecitabina? ¿Por qué no podría ser Folfox? Folfox en nuestra teoría oncológica se ha metido siempre en N1 positivos, pero Folfox da un tema de calidad de vida durísimo y no sabemos si un T3N0, por ejemplo, T3A, que yo decidí meter en protocolo de Watch and Wait, a ese que le pongo solo la quimioradio curso largo y capecitabina o le pongo Folfox, si usted va a un centro como el de nosotros hoy en día, él va a recibir un esquema OPRA, ¿sí? Ese es un estudio que falta, que nos digan en el T2N0, en el T3N0, sin nadie más, esa consolidación, cuál es la droga mejor para el paciente en beneficio y menor toxicidad. Ese estudio falta. Así como nos falta que nos digan curso largo versus curso corto en cuanto a preservación de órgano específica comparando este contra este. Porque siempre se compara este contra el control natural, pues porque esos son los estudios fase 2. Lo que están mirando es que lo que se puede hacer es seguro y feasible. Y estos estudios finalmente han dicho, se puede hacer, es seguro. Y en los objetivos secundarios, porque ya lo mencionó Heinz, muchos de estos estudios, casi todos estos estudios, se vuelven importantes o por los objetivos secundarios que dan algún valor estadístico para que los clínicos que no somos epidemiólogos podamos saber cómo tomar ciertas decisiones. Ok, muchísimas gracias. Doctor Sánchez. Hola, buenas noches a todos. Jorgito, placer saludarlo. Sí, compadre, ¿cómo estás? Trabajamos mucho tiempo con doctor Ricardo, muchos años. Bueno, no, un placer escucharte y sé pues de toda el conocimiento y la pasión que le metes a la especialización y a la formación de unidades, en especial en la unidad de cáncer de recto del Hospital San Ignacio, que pienso que es uno de los grandes valores agregados que tiene el hospital. En ese orden de ideas, pues a nosotros también nos gustaría que de pronto nos asesoraras en la formación de la unidad, ¿no? Pienso que hoy en día con tantas controversias y con tantas nubes de variables que hay en los estudios, en los datos demográficos, en los factores de riesgo de los pacientes, pues hay que tomar unas decisiones desde el punto de vista más personalizadas, dependiendo de cada caso. Y eso nada más se logra en una unidad funcional de cáncer de recto, donde se puedan tomar decisiones personalizadas y es el mejor estado del arte, el manejo multidisciplinario. Entonces, me alegra mucho que estés acá, no sabía que ya habías dado charla acá. No, yo no he dado, pero más adelante. he escuchado varias y han estado muy buenas y por eso traté de no repetir lo que se ha dicho mucho, ni dañar las futuras charlas que yo sé que vienen. Las futuras charlas, bueno, de radioterapia más adelante, pues yo voy a un par de charlas, vamos a hablar algo como para tratar de poner en contexto muchas definiciones que yo sé que dentro del grupo hay inquietudes, sobre todo lo del bus, no bus, en fin. No. Esquema corto, esquema largo. Una de las cosas buenísimas de estos años, desde que empezamos con esto en 2017, a fregar durísimo con esto, es que nuestra conversación, yo trabajé con Ricardo muchos años, nuestra conversación es directa y es tranquila y es sin problemas. O sea, el oncólogo me puede decir lo que quiera, yo le puedo decir lo que quiera, y él nos corrige, yo le muestro cosas, nos retroalimentamos, pero con radiología pasa exactamente al igual. Yo quisiera que hubiera más juntas, más pacientes, el 100%, no se puede porque hay muchos, pero a Dios gracias se logró implementar un sistema en que se puedan revisar, porque desafortunadamente a nosotros sí nos llega mucha imagen de afuera
Y finalmente la decisión de si le damos radio o no radio está ligada a todo ese equipo de trabajo y a toda decisión. Pero hoy en día podemos revisar imágenes de afuera, repetir a veces nos dejan la parte administrativa, a veces toca sí o sí, así como repetimos colono, repetimos resonancia, sin miedo, y a veces nos salen resonancias también malísimas propias, porque esto es súper difícil. En la otra charla hablaron de la importancia técnico-radiólogo en la realización dinámica de este estudio, y yo estoy convencido de eso. ¿Qué hemos podido hacer diferente que les cuente? Tengo un par de conexiones de cursos de resonancia, pero para clínicos. Es decir, son radiólogos enseñando a nosotros trucos, cosas, porque para nosotros no es nada fácil valorar una resonancia. Cuando nos la explican, eso son 5 minutos, pero cuando uno está solo en su computador, en su consultorio, uno no ve lo que ellos ven. Tampoco tenemos que llegar a eso, pero cada vez vemos un poquito más. Como le mostré el ejemplo, ese no es sino un residente de cirugía aspirante a fellow que pudo participar en un curso y lee bastante adecuado un tumor, y cuando lo presentamos a la radióloga le corrigió 3 cosas, pero en general no, lo hizo bastante bien. Y eso creo que es la idea. Así como nuestro patólogo pues no tiene que hablar tanto, pero él nos corrige todo el tiempo, porque en patología no es un estándar que midan en milímetros penetrancia del T3 a la grasa mesorrectal. Y si no lo hacen, entonces ¿cómo los comparamos? Y eso hace en otros objetivos una jartera, porque es buscar placas para que midan, no, eso hay que hacerlo ya. Entonces ya, por ejemplo, una de las cosas que logramos es que patólogo ya nos reporta TMNM, PTNM o PYTNM, igual que el radiólogo. Entonces nos hizo la vida muy fácil. Y De ya acuerdo. radioterapia ya sabe qué hacer porque el estadiaje es bastante cercano. Bueno, por último comentario, quería aparte del manejo multidisciplinario, hacer el comentario de involucrar al paciente. El paciente, pienso que en oncología no está muy comprometido, y esta es una decisión que toca comprometer al paciente, ¿sí? El hecho de dejar un paciente con preservación de órgano, esperar y ver, es una decisión en donde el paciente tiene que asumir también cierta consecuencia y responsabilidad. Es un recrecimiento, y lo hemos visto en un par de casos ahí en el militar, se ha asociado a recaída sistémica, recrecimiento a recaída sistémica. O sea, ya no ha sido un caso, sino ha sido un par de casitos en donde el recrecimiento sistémico ha sido bárbaro. Entonces pienso que sí hay que tener en cuenta al paciente en la toma de decisiones para poder también comprometer en ese tipo de decisiones. Sabemos que pues, la preservación de órgano en calidad de vida va a ser bastante buena, que hay una alta probabilidad de un 50% en el esquema OPRA con quimio radio inducción de poder preservar el órgano, pero hay que explicar al paciente que también hay un riesgo de recaída local, y recaída local asociada a recaída sistémica. Mi pregunta es la siguiente, para no ir más lejos. En el estudio OPRA, pues dan unas recomendaciones en cuanto al tiempo. Hay unos tumores que tienen un cierto grado de regresión lenta del tumor, ¿sí? Entonces, ¿hasta cuándo uno esperar para poder tomar la decisión del paciente con preservación de órgano? ¿Hasta qué momento se puede esperar? ¿Tenemos esa respuesta hoy en día? ¿Tenemos algún grado de recomendación para poder decir, esperamos hasta este tiempo para poder tomar la decisión de dejarlo en observación? Bueno, la respuesta va a ser basada en OPRA y basada en lo que yo ahorita pienso y siento con respecto a este tema, y es, venimos de la escuela quimio, radio, cirugía, quimio, donde a la semana 6 podría haber una respuesta completa o casi completa, y como eran tumores más tempranos, hacíamos sextetas de esperas que en los estudios de Angelita Brahma Silva llegaba hasta la semana hasta 24. Uno podía esperar cada 6, cada 6, cada 6, cada 6, y uno lograba ver respuestas completas un poquito más lejos de lo que usualmente quiere, que es en el primer control. Lo que pasa es que eso era un esquema tradicional, eventualmente del protocolo Wash and Wait, que le recuerdo es un protocolo diferente a un OPRA, porque era la quimio-radio y finalmente había los 21 ciclos en tripletas del 5-fluoracilo o después en capecitabina. Entonces ellos ahí tenían, pero en OPRA la semana funciona diferente. Si usted hace inducción o hace consolidación, pues va a tener un tiempo diferente del tiempo terminado de la radio. Y eso es lo que explicaría por qué en ese ensayo pues tienen menos tasas de respuesta completa, porque realmente eso es lo que ellos llaman el sesgo de observación. Están midiendo un desenlace
con unos tiempos diferentes porque las cosas se hicieron diferentes. Eso habría que corroborarlo con nuevos estudios. Pero eventualmente en ese mismo estudio dan la recomendación y esa recomendación la toma Focas, y eso les voy a pasar porque ese consenso de Focas es buenísimo, donde la semana 8 debería ser la semana buena para reevaluar. Esto de Oprah yo no los quise poner, pero hay más análisis secundarios de gente que han sacado y del mismo Memorial Kettering, no recuerdo exactamente la referencia ahora, hay Oprah, o en Oprah dice que hasta la semana 40 podría haber una respuesta completa. Recuerde que en Oprah entró en Wash and Wait respuesta clínica casi completa o respuesta completa. Es decir, el que tenía casi completa lo dejaron en observación. Eso hizo que en Oprah en algún punto está referido que hasta la semana 40 vieron inclusive respuestas completas que a la semana 32 no había. Si usted mira los tiempos de quimioradio, la espera, los 15 días y el arranque de la consolidación de los 4 meses, todos los pacientes más o menos terminan la semana 26-28. Si usted espera los 4 a 8 semanas, todos los pacientes terminan la semana 32 a 36. Usted podría esperar hasta la 40, eso es dicho por ellos. Lo que sabíamos antes de que uno puede esperar en sextetas, eso es en un protocolo clásico de un T2N0M0 del la doctora Angelita del Toro Oliva, pero es para tumores diferentes. En ellos sí lo está publicado hasta la semana 40, pero hay una cosa que no está en Oprah, pero que hoy en día sí hacemos. Perfile el paciente antes. ¿Y cómo se perfile? Se perfila lo que están recomendando, el consenso de Delphi también lo hace, y ellas hagan la evaluación intermedia. Es decir, si usted, después de terminar su curso largo, a la semana 6, el tumor sigue siendo una piedra, ulcerado, T3, poca respuesta clínica, el paciente no tiene que esperarse tanto. De hecho, estamos hablando que de pronto ese paciente yo lo meto en abdomen perineal de una vez. Entonces, no es tener, y si usted a la semana terminó el esquema otra, de la semana 6 a 8 midió y tiene un tumor localmente avanzado, no se espere más, porque eso es lo que hoy en día se llama los pacientes de mal pronóstico. Los buenos pronósticos o el de buen pronóstico tiene respuesta espectacular rápido. Es decir, entre la semana 6 8 usted ya va viendo cosas y cuando termina o está listo o le falta un poquito más y por eso le podría dar la sexteta de la semana 40, pero no más de eso en lo que yo conozco. Pero uno perfila al paciente desde antes. Ahora, vuelvo y le repito lo mismo. Si usted lo que estaba buscando es un concepto localmente avanzado, donde no le interesa la preservación de órgano, si no se dio, no está muerto por eso, eventualmente se toman decisiones. Pero no hay que esperar tanto, pero sí se puede esperar un poco. Si usted toma como su fuente de información médica el estudio de Oprah, lo que pasa es que yo creo que hoy hay que hablar de Oprah, del Prodigy, hay que hablar de todo lo que está saliendo por ahí y hay que tomar decisiones en multidisciplinaria y el oncólogo a veces nos enseña, y yo de mi oncólogo he aprendido cómo hay europeos que sí consideran esquemas cortos más consolidaciones en ciertos tumores de mal factor pronóstico, porque en últimas les preocupa más la enfermedad sistémica que la local, solo que no quieren someter al paciente a una gran inducción por la toxicidad. Ejemplo, durante la quimiosensibilización tuvieron mala respuesta inclusive con algunas de las medicaciones. Entonces, es una forma de, vea, yo no entro en inducción todavía, pero sí entro rápidamente en terapia sistémica. Eso es un curso más consolidación hoy en día. Si eso está basado en el fundamento de factor pronóstico, vale. Si usted está hablando de preservación de órgano, pierde, porque si tiene más recaída local. Listo. Bueno, muchas gracias. No sé si alguien del auditorio tenga otra pregunta. Doctor Lombana, queremos agradecerle al doctor Senejua. Levantó la mano. Ahí yo. Buenas noches. Hola, compañero. Doctor Lombana, muchas gracias por tan buena charla. Eso ya la tiene de memoria, para arriba y para abajo, hermano. Pero qué bueno que tenga las referencias y los números muy claros, ¿no? Pues a uno le preocupa es que haya tanta posibilidad de manejo con tanto paciente cuando anteriormente hay una sola receta para todo el mundo, ¿no? Entonces eso lo pone a uno a veces en desventaja porque con tanta posibilidad que hay, y unificar criterios tampoco es fácil. Usted puede tener en la cabeza una cosa, pero si no tiene una junta, lo que usted piensa y lo aplica en otro lado donde no hay una posibilidad de hacer todo conjunto, eso se pierde la idea. Entonces,
se va al traste todo lo que usted tenía pensado. Entonces, por eso sí, lo que decía el doctor Sánchez, clave tener al paciente también ahí en la jugada y advertirle de todas las posibilidades que puedan generarse. Eh, lo del consentimiento con todas las posibilidades que puedan pasar. El hecho de que, por ejemplo, uno tenga un paciente que tuvo una recurrencia sistémica y localmente nada, pero es un paciente único en poquitos que tiene usted, y para usted ese es su mundo, es su 100%, entonces usted no puede irse tampoco al traste con el esquema y decir que todos le van a caer ahí mismo, porque hoy no estaríamos muy fregados. Pero sí tratar de pronto, seguramente con el tiempo viene a consolidarse un poco más y quedar con poquitas estrategias de manejo, porque hoy día hay con tanta cosa, mire, usted ahorita habla de dupletas, tripletas, entonces uno dice, pero y además que uno tiene mucha injerencia en esa decisión, es más complicado, bueno, o sea, se abre un abanico demasiado grande de posibilidades para el volumen de pacientes a veces tan limitado que tenemos. Pero obviamente pues hay que saber de todo porque es una medicina personalizada y cada uno puede caer en alguna de esas casillas. Por ejemplo, operarlo de entrada, que eso era una opción que no existía antes. Claro. Echando mano ahora de todo esto nos podemos evitar tanta cosa, tanta morbilidad y pensar en operarlo de entrada. O lo que usted dijo muy claro es una cosa que no hacemos tampoco, es echar mano a la mitad del tratamiento, a ver cómo va, para dónde va a coger. O si quedó mal clasificado, de pronto usted falsamente lo va a meter en una terapia que no cabe ahí y lo mete uno a las malas. Y oiga, pero ese paciente no entraba ahí, ¿por qué no se operó? Entonces, cada detalle, por eso es que es clave que el seguimiento sea desde que empieza uno con el paciente hasta que termina con él. No perder el seguimiento y todos los que están en el grupo sepan para dónde va la cosa y manejemos el mismo idioma, ¿no? Eso de la distancia, uno asume que todo el mundo lo maneja y eso a la larga es una locura, eso no es cierto. Eso es mal, Uno sí. asume que todo el mundo está manejando lo mismo y resulta que no. Entonces estamos en eso, pero sí, nosotros por ejemplo hemos tenido 2 recrecimientos que son adenomas y uno dice, venga, ¿y por qué no quitamos eso solo? Y hemos sacado eso y ya salió adenocarcinoma. Uy, no, recrecimiento, cirugía. Y los 2 que hemos operado con TME, ambos han salido con respuesta completa. Entonces uno dice, pero ¿y entonces lo que biopsiamos qué fue? Mm, Ahí sí hemos hecho muchas dudas, muchas cosas sin responder aún, ¿no? Pero pues obviamente el hecho de que haya tanta investigación, pues eso le evita a uno pues, por recorrer todo ese camino que uno no lo hace, uno no lo sufre. Uno ya recibe todo masticado, pero pues hay que también digerirlo muy bien, ¿no? Por eso el esquema Leuven, se les va a mandar el artículo del grupo, es súper práctico y lo vuelve más sencillo hasta tomar las decisiones. Y como les digo, eso lleva 3 años moviéndose ahí en la literatura. No sé por qué nosotros no lo vemos tanto, pero es un grupo europeo y le da espacio a todas las decisiones. Inclusive como la cirugía de entrada, que es todo un capítulo y que todo esto de la resonancia es para de verdad perfilar quiénes son de cirugía de entrada primero. Eso es lo que más nos interesa a nosotros y nos gusta, pero en nuestro medio vemos más localmente avanzado que cirugía de entrada, desafortunadamente. Ese término que usa me gusta mucho, perfilar. Perfilar desde que conoce uno al paciente también es clave tenerlo. Este va a irle bien, este no le va a ir bien. De acuerdo. El doctor Juan Carlos Reyes tiene levantada la mano. Pues lo primero, Luis Jorge, buenas noches, partner. Felicitaciones, como siempre, una magnífica información muy clara, muy bien definida, pero reforzando un poquito los puntos que ya algo mencionó Nairo, de hecho yo lo tenía ya en la cabeza. Lo primero es la cirugía upfront, y usted que me conoce hace ya mucho rato sabe que yo siempre vengo peleando hace mucho y me costó peleas con otros colegas nuestros porque sí me metía mucho en el cuento de no siempre hay que irradiarlos a todos, no siempre hay que generar más comorbilidades, pero cuando uno, por ejemplo, habla sobre T2, que siempre fue un problema que para mí, todavía yo veo muchos T2 que digo, este paciente se puede operar, pero cuando está uno enfrentándose a la decisión de un síndrome por resección anterior, dice, bueno, démosle el chance, pero ya después de que el irradió, si no tuvo tan buena respuesta, aunque estadísticamente les va muy bien, pero si no respondió también y toca operarlo, entonces ya le empeoré además la posibilidad después de tener una mejor función. Entonces son muchas preguntas que uno se hace, pero lo primero es eso, la verdad es que tomar la decisión de ir con cirugía upfront, yo creo que es una decisión que se debe tener siempre en la cabeza. No nos quitemos esa idea de que el cáncer de recto sigue siendo el gold estándar, el de manejo, la cirugía,
que tenemos otras herramientas para ayudarnos a que tenga mejor desempeño, pero sigue siendo el gol estándar la cirugía, con acompañamientos de otras cosas o no, pero sigue siendo, entonces el tratamiento de definitivo es ese, y hay que tenerlo en la cabeza, hay que escoger bien el paciente y hay que hablarle. Yo tengo pacientes con tumores a 1.5 centímetros del anillo no rectal, T2 clasificados, y que los operé, y pacientes jóvenes, en este momento tengo en la memoria 4 o 5 en los últimos 3 años que hemos ido de esa manera y vamos bien. Un seguimiento con un síndrome por resección anterior baja que se mejoró al cabo de 9 meses en uno, y los otros han mejorado al cabo de un año más largo, y el último que tenemos de hace unos meses, pues va bien. Esos pacientes también les va bien, porque su síndrome por resección no se empeora con la radioterapia, que es una cosa que sabemos que sí pasa. Lo segundo es la mala estadificación o la mala determinación de la altura del paciente, porque ya tuvimos ahorita un caso y se los voy a comentar, y es que me llegó a mí un paciente después de que le habían iniciado un esquema Provich 23, y yo le evalué cuando terminó la tripleta, cuando terminó su esquema del Folfoxiri, y cuando lo evalué yo y le hago la rectosigmoidoscopia para evaluarlo yo, porque me lo mandan a mí después de que ya le habían iniciado el tratamiento, era un tumor que tenía una buena porción intraperitoneal y una pequeña porción extraperitoneal. Con tan buena suerte para el paciente que con la sola tripleta de quimioterapia tuvo muy buena respuesta. Tuvimos que hacer una nueva junta porque yo le dije, oiga, no lo irradiemos. Este era un tumor que era alto, de entrada era un paciente que tiene un tumor alto con una pequeña porción extraperitoneal. Entonces, tuvo tan buena respuesta con la sola quimioterapia de inducción que decidimos hacer algo así como un prospect, pero con tripleta y no con dupleta, ¿cierto? No con Folfox, sino con Folfoxiri. Entonces ese paciente se fue directo para cirugía después de haber terminado la inducción con sus 3 medicamentos, con tan buena cosa que tuvo una respuesta casi completa. Entonces, si ese paciente hubiera llegado desde el inicio con una buena altura determinada del tumor, probablemente hubiera ido directamente para cirugía, pero la decisión se tomó porque, a pesar de que la altura del tumor no era como para hacerle este esquema, tiene una carga ganglionar tan importante peritumoral y en la porción de mesorrecto alta que tenía, que se decidió darle una inducción con 3 medicamentos, como en el Provich 23, y en vez de pasarlo a radioterapia, que era lo que seguía, ese paciente se fue directo para cirugía, con una respuesta tan buena que ninguno de los ganglios que se disecaron en la patología fueron positivos, y con una respuesta prácticamente, lo que sería un near complete response, una respuesta casi completa, y el paciente se fue directo para cirugía sin darle radioterapia, que se la ahorramos después de presentarle una junta nuevamente, ¿no? Porque obviamente es un esquema que se sale de lo cotidiano, no es un prospect típico, es un prospect, pero con 3 medicamentos que no existe todavía en la literatura de eso, pero por eso el Provich 23 dice, evalúelo intermedio a ver cómo va. Y haga evaluaciones intermedias, que es súper importante. Eso es el Llanos que viene. A eso es un punto. Yo creo que eso es lo que viene. Yo creo que lo que tenemos que ver es eso. Que ese caso no es una cirugía de entrada, ese fue una neoadyuvancia de solo quimio para un tumor alto. Si usted me lo mete en el cuadro, el ven, es eso. Le dio quimio antes de operarlo, neoadyuvancia porque le dio quimio antes de operarlo. Lo que hizo fue evitarle una radioterapia a un paciente que de pronto no necesitaba. Yo creo que la vida se nos volvió más fácil a todos nosotros, porque si no es T3C, que es el que lo mete uno en una adyuvancia, y no es CRM positivo, FMR positivo, si un compartimiento mesorrectal está libre y sin riesgo, ya nos lo enseñaron en radiología, los pacientes tienen derecho a la cirugía de entrada. Y si yo no hago cirugía de entrada para un tumor... Y además teniendo en cuenta que los ganglios, y Luis Jorge, además teniendo, qué pena la interrupción, además teniendo en cuenta que es que antes nos decían, si tiene ganglios sospechosos, tiene que ir a neoadyuvancia obligatoriamente, y resulta que no. Esa es una de las peleas más grandes que hemos tenido nosotros con los otros clínicos, y es que tiene que ir obligatoriamente. No tiene que ir. Si yo tengo un buen margen circunferencial y sé que el paciente iría porque es un tumor que no está tan bajito como para un abdomino perineal, sino que le puedo dar un buen margen distal, ese paciente, así tenga ganglios positivos, puede ir directo para cirugía siempre y cuando yo tenga un buen margen circunferencial que le pueda garantizar en cirugía. Y siempre y cuando no sea un T3C, que es el que nos marca la diferencia entre tener mayor posibilidad de recurrencia locorregional
Y esa es una pelea que venimos teniendo hace mucho tiempo, y usted que me conoce que yo vengo peleando también por eso desde hace mucho rato, porque empezamos en este camino relativamente juntos. Entonces yo creo que eso es una cosa que vale la pena empezar a quitar de la cabeza. Ganglios positivos o ganglios sospechosos por resonancia no implica obligatoriamente llevar a neoadyuvancia. Implica evaluar muy bien el margen circunferencial y principalmente evaluar el T, porque si es un T3C de entrada, yo ya tengo que pensar que de pronto sí vale la pena pensar en neoadyuvancia, tenga o no tenga ganglios, porque eso es lo que me marca a mí la diferencia entre tener mayor riesgo locorregional o no. Y lo otro es los pacientes que tienen un tumor T3A, por ejemplo, pero que tiene un ganglio de cadena lateral pélvica, que ese también podría ir directo para cirugía, pero el que opere ese paciente tiene que tener la experiencia en hacer tanto el TMI bien hecho como la disección pélvica lateral bien hecha. Creo que hay diferencias y cosas que podemos hablar más adelante en la medida que sigan las demás charlas. Y gracias nuevamente, excelente la presentación. Bueno, para terminar de pronto, porque ya son las 9, todos cedimos espacio en este tratamiento, en esta carrera. El cirujano ya no opera tanto, pues porque hay preservación de órgano. El radioterapeuta ya no irradia a todos porque no dejamos que todos lleguen a indicación de radioterapia en la neoadyuvancia. Y el oncólogo tampoco da quimio a todo el mundo porque hay cirugía de entrada y puede ser suficiente tratamiento en muchos pacientes. Entonces, fíjese que todos sí hemos cedido a parte de nuestro espacio, pero los pacientes están mejor tratados, menos morbilidad, menos recesión anterior baja de recto probablemente. Y obviamente las respuestas no están todas ya, parecieran, pero no, estamos lejos de tener todas. El ganglio lateral concomitante es un tremendo tema de discusión. Pero bueno, yo creo que como para dejar ese último mensaje, todos hemos cedido a beneficio de los pacientes y bienvenido que salgan más cosas porque pues los trataremos mejor. Listo. Bueno, muchas gracias, doctor Lombana. Yo creo que en aras del tiempo damos por finalizada la sesión. Recordando pues que la próxima sesión será como todos los martes el 29 de abril, dando continuidad a la charla. Bien lo dijo el doctor Lombana, no todo es OPRA, y hablaremos de terapia neoadyuvante total en busca de una respuesta clínica completa. Seguramente se abarcarán muchas cosas de las que se tocó hoy, pero pues se comentarán otras de otros estudios que también son muy relevantes y que pues vemos que hay otros grupos a nivel mundial que aún siguen otras pautas. Esta charla estará a cargo del doctor Anuar Medellín, que muy amablemente también aceptó nuestra invitación. Él es cirujano y subespecialista de coloproctología de la Fundación Santa Fe. Y la siguiente charla del siguiente martes, para que la tengan presente, el 6 de mayo, será una charla también muy interesante que seguramente traerá muchas cosas de qué hablar, que es una respuesta casi completa y lo más importante, cómo abordarla, a cargo del doctor Valbuena, que es cirujano coloproctólogo de nuestra institución y del Hospital San Ignacio y la Clínica Colombia. Muchas gracias a todos por su compañía, por su conexión y les deseo una feliz noche a todos. Muchas gracias, doctor Lombana. Buenas noches. Mil gracias, feliz noche. Feliz noche. Buenas noches.